Sergio Toro, quien es académico de la Universidad de Concepción, administrador público, PhD y magíster en ciencia política. ¿Cómo está, Sergio? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Hola, gusto escucharle nuevamente. Igualmente. Sergio, para entrar en la entrevista, ¿qué pasa con la disciplina al interior de los partidos? ¿Esto se complica porque tenemos muchos partidos o porque estamos viviendo un proceso político distinto? Tenemos una coalición que le abre el espacio a una candidatura independiente que produce fracturas al interior de esta coalición, como la que vemos con Leonidas Romero, que finalmente se sincera y va finalmente por otro candidato. ¿Esto pasará, será un caso aislado, individual? También lo vimos en la consulta, en las elecciones primarias, con Claudio Eguiluz y el core Patricio Lara, cuando acá en la región le hacían campaña a Sebastián Sichel, pese a que Mario Desbordes era el candidato presidencial por Renovación Nacional. Bueno, tú bien lo dices, María José. Mira, uno de los temas centrales o de los objetivos centrales de los partidos políticos es precisamente coordinar a sus militantes para que sus acciones sean acorde a las decisiones que finalmente los partidos políticos tomen. Eso se le llama, en teoría, la disciplina partidaria, ¿cierto? Sí. Ahora, la disciplina partidaria, en algunos momentos, es muy relevante para poder mantener, por ejemplo, los votos dentro del Congreso, ¿no? Las votaciones dentro de los congresos, pero también ocurren momentos en que finalmente los partidos los partidos pierden la capacidad para controlar a sus miembros y sus militantes. Lo que pasa en este caso en particular es precisamente que Renovación Nacional durante un buen tiempo ha dejado en libertad a sus militantes para tomar decisiones acorde a lo que ellos llaman su conciencia, ¿cierto? Eso es lo que eso es lo que ocurrió en Renovación Nacional, y ahora con la nueva administración o la nueva mesa de Renovación Nacional existe un conflicto que es porque precisamente el nuevo presidente del partido está llamando a cierto orden o cierta disciplina partidaria. Y lo que pasa ahí es precisamente ese problema que se generó atendiendo que finalmente los partidos políticos asumió que la Renovación Nacional lo asumió, que finalmente podía dejar libertad de acción a sus militantes, y está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora. ¿Y eso no es una anticampaña para el candidato Sebastián Sichel? Es decir, exigir disciplina, pero que finalmente los militantes no cumplan estas órdenes desde las cúpulas del partido. Finalmente se ve que hay una poca capacidad de control y hay un cierto desprestigio al partido y a la capacidad de gobernabilidad que pueda tener al futuro. Claro. Además, porque uno tiene que entender que todos los mecanismos de disciplina que tienen los partidos políticos, que no es nuevo, digamos que desde que nacieron los partidos políticos, son basados en incentivos y también en castigos, ¿cierto? Claro. Y el mecanismo de incentivo relacionado con, el mecanismo de disciplina relacionado con los incentivos ha tenido serios problemas hace mucho tiempo en los partidos de gobierno, fundamentalmente, digamos, desde que comenzó el estallido social y la pandemia. Generalmente sus parlamentarios se han indisciplinado en los partidos de gobierno, ¿no? Eso no ocurría porque finalmente antes se le entregaban muchos incentivos a los parlamentarios para tener beneficios distritales. Eso ya no está ocurriendo precisamente porque las discusiones son más bien nacionales, producto del estallido y producto de la pandemia. Sergio, ¿qué tipo de incentivos son los que ya no se les estarían entregando y que antes sí se les entregaban? Por ejemplo, muchas veces se entregaban incentivos a través de mecanismos o programas de transferencias que finalmente eran tomados por los parlamentarios, y los parlamentarios eran los que finalmente cortaban la cinta, ¿no? Perfecto.
Estamos hablando de los programas de desarrollo urbano, ¿no? Estamos hablando de algunas inauguraciones, etcétera. Eso se ha cortado producto también de ciertas limitaciones presupuestarias que se tienen a propósito de la pandemia, y eso también ha generado ciertas bajas de disciplina dentro de los parlamentarios. Sergio Toro, académico de la Universidad de Concepción, es con quien estamos conversando. Y respecto de Leonidas Romero, que finalmente él en la entrevista que publica Sabes.cl, de alguna forma él se libera de responsabilidad. Él dice que fue la propia directiva la que levantó esta posición disidente al interior de la colectividad, y que si no le hubieran puesto tanto color, dicho en términos simples, esto habría pasado corbata. Entonces él dice, bueno, si se supo, yo asumo mi responsabilidad. Pero en términos, porque esto de asumir la responsabilidad es como decir, ¿qué? O sea, ¿en qué consiste asumir la responsabilidad? ¿Qué perjuicio le podría traer a Leonidas Romero? Porque finalmente él ya hizo el punto. Él no vota por Sichel porque Sichel es partidario de una agenda valórica que es muy distinta a la que tiene Leonidas Romero. ¿En qué se podría traducir esto de asumir su responsabilidad y que me expulsen y punto y me voy? ¿Tiene alguna consecuencia política para Leonidas Romero o puro rédito nomás, crees tú? O sea, yo creo que lo que él hizo fue, y lo dije en una entrevista anterior, fue un riesgo calculado, ¿cierto? O sea, él sabía muy bien que tomando ese tipo de posición iba a generar algún tipo de problema, ¿no? Dentro de el partido, dentro de Renovación Nacional, pero lo que está claro ahora es que en realidad los parlamentarios, fundamentalmente atendiendo el alto personalismo que está existiendo dentro de la política, saben muy bien que ya no necesitan mucho a los partidos políticos para alcanzar sus objetivos, ¿no? Y entonces cuando él lo señala, digamos, él sabe muy bien precisamente que lo más probable es que lo pasen a Tribunal Supremo o que se genere algún tipo de problema mediático, ¿no? Que incluso yo creo que lo puede llegar a beneficiar porque finalmente entra a la palestra a nivel nacional. Claro. O sea, claro, Leonidas Romero hoy día es conocido en todo el país precisamente por este tipo de cosas. Claro, y lo deja como una persona que actúa bajo sus convicciones y no por cuota electoral, lo que también lo pone en una posición favorable. Además, el discurso de Leonidas siempre es el mismo. Dice, yo apoyé, yo estuve con él, yo trabajé con él, y a pesar de esto, a pesar de todo lo que yo hice, me hacen esto otro, simplemente porque, como dices tú, yo defiendo mis convicciones. Exacto, exacto. Ese es un discurso que es bien general por parte de las personas que se salen de la lógica de la disciplina partidaria, ¿no? El hecho de actuar sobre la base de las convicciones. Se sabe que dentro del juego político el actuar sobre la base de sus convicciones es actuar sobre la base del interés personal, ¿no? Y por tanto, lo que ocurre generalmente con eso es precisamente que los partidos políticos, entendiendo partidos políticos como entes colectivos, ¿no? Llaman a esos miembros al orden, ¿cierto? Esa capacidad está perdida en casi todos los partidos políticos chilenos, particularmente porque existe una dinámica bastante personalista de la política a nivel distrital. Sí, eso es muy interesante porque estamos en tiempos de personalismos políticos. Esto se ve también reflejado, y yo me imagino, en las votaciones del Congreso, que deben ser más dispersas y no tan acordes a la militancia. ¿Esto ha pasado en el último tiempo? Esa es una súper buena pregunta. Chile, desde el retorno a la democracia, vamos a hablar desde que se tiene información, ¿no? Que es desde el año 2000 con las votaciones nominales en el Congreso. Chile ha sido, y los parlamentarios chilenos han sido altamente disciplinados con sus propios partidos, ¿no? Eso ocurrió en Piñera 1, en Bachelet 1, en Lago, digamos, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2. Y en Piñera 2, el primer año previo al estallido social, eso también se observaba. Es decir, el efecto del sistema electoral y la amplitud de los distritos no necesariamente llevó a que existiera una baja disciplina de los partidos de gobierno.
Lo que se generó es post-estallido. Y post-estallido, cuando uno analiza los datos, es precisamente que la disciplina cae fuertemente en los partidos de gobierno. Y eso es precisamente porque lo que se genera es precisamente la dificultad de poder llegar o hacer llegar o a llegar los recursos a los distritos, ¿no? Los recursos que puede enviar el Ejecutivo a los distritos. Y ahí empieza a generarse un problema de poca disciplina parlamentaria que se está viendo ahora, o lo que se ha visto, digamos, desde el primer retiro hasta ahora, ¿no? Y esta disciplina obviamente influye en las capacidades de gobernabilidad que pueda tener cualquier gobierno. Exacto. En ciencia política se le llama cartel legislativo o cartel partidario, ¿no? El Ejecutivo o el presidente es el que tiene la coordinación de todos sus parlamentarios. De los carteles. Exacto. Cuando eso se quiebra el cartel, por tanto se generan las indisciplinas que uno logra ver en las votaciones y ahora con el acto también de Leonidas Romero. Sergio Toro, bueno, se nos fue el tiempo para terminar. Me quedó dando vuelta una expresión que utilizaste. Desde el 2000 dijiste, las votaciones son nominales. Eso quiere decir, uno se olvida de las cosas. Han pasado, 21 años nomás, pero, o sea, fue antes de ayer. Antes las votaciones no eran nominales. ¿Cómo es eso? No eran nominales, pero no había registro sobre esas votaciones. ¿Cómo? ¿No? Uno no sabía cómo votaba a su representante. Estaban en acta, no se sabía cómo votaba, etcétera. Solamente se publicaba el resultado final. Mira, exacto. Qué increíble. Exacto. Todo el proceso de transparencia del Congreso ha permitido precisamente ahora conocer varias otras cosas más de los parlamentarios, y eso es muy bueno. ¿La cantidad de partidos influye también en esta indisciplina? Porque me imagino que en países donde que son bipartidistas esto no sucede, a diferencia de países que hay más partidos. Cuando existe más fragmentación partidaria, hay más probabilidades de indisciplina partidaria. Eso está claro, ¿no? De todas maneras, Chile ha estado siempre con un número de partidos relativamente moderado, ¿no? Ahora uno puede entender dentro de este Congreso que hay un poco más de partidos, ¿no? Dentro de esta legislatura, pero sin embargo, de nuevo, cuando uno lo veía el primer año, que uno podría decir el primer año de normalidad de Piñera, la indisciplina no ocurría dentro de los partidos de gobierno, ¿no? Sí, entonces claro, uno podría asignarle también algún efecto que es un efecto más exógeno, que es a propósito de la revuelta del 18 y la pandemia posterior. Súper claro. Muchas gracias, Sergio Toro, académico de la Universidad de Concepción, administrador público, colega aquí de María José Benavente, PhD, magíster en Ciencia Política. Te agradecemos haber comenzado este día jueves, previo a las fiestas patrias, tan temprano, en esta buena costumbre de mirar la realidad con ojos que lo hacen desde el Biobío. Te mandamos un abrazo y felices fiestas. Muchos saludos, Sergio, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.